Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy voy a hacer un video un poquito diferente. Ignoren la falta de infraestructura que tengo normalmente. La lámpara me está dando directo en la cara y pues porque quería que fuera un video un poquito más personal, un video un poquito más sincero. Entonces pues por eso es que está un poquito diferente, estando medio despeinado, pero bueno. El día de hoy el tema que quiero tratar, espero de manera más o menos breve, es contarles un poco de lo que es vivir con depresión. Primero que nada, pues vamos a comenzar por definir lo que es la depresión. Ahorita les voy a contar un poco de por qué estoy utilizando esta cita. Esta cita es una cita textual de una definición de lo que es la depresión que yo utilicé en mi tesis de licenciatura, porque me gustó, bueno, no me gustó, me pareció adecuado al tema de investigación relatar de esta manera los efectos de la depresión. La tengo aquí en PDF y por alguna razón no me aparece las referencias en el pie de página, entonces no les puedo decir bien de dónde es, pero la cita dice: la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por una tristeza profunda y una pérdida del interés, además de una amplia gama de síntomas emocionales, cognitivos, físicos y del comportamiento. Estos síntomas incluyen el llanto, la irritabilidad, el retraimiento social, la falta de líbido, la fatiga y la disminución de la actividad, la pérdida del interés y el disfrute de las actividades en la vida cotidiana, además de los sentimientos de culpa e inutilidad. Se encuentran también a la baja los sentimientos de autoestima, existe una pérdida de la confianza, sentimientos de impotencia, y en una gran parte de la población que padece depresión se presenta una ideación suicida, intentos de autolesión o suicidio. Eh, Primero comienzo por contarles, esto está en mi tesis porque hacia finales de estudiar la carrera, pues yo tenía que escoger qué tema de tesis iba a utilizar y en un principio mi tema como que no lo podría ir escogiendo. Fue ahí gracias a una doctora, la doctora Alma Sánchez, que ella me dio más o menos un panorama de cómo podía hacer el tema más específico, y luego con mi asesora de tesis, a quien quiero muchísimo, ahorita voy a contar por qué es que pude desarrollar esta tesis que ya terminé. Y es porque cuando yo empecé a sufrir episodios depresivos, busqué en la Facultad de Derecho alguna ayuda psicológica. Originalmente me atendió una psicóloga que después de 2 sesiones se retiró, luego ya no hubo psicólogo. Acudí a los servicios de salud mental de la UNAM y pues sí, me atendían, pero a veces sí, a veces no, luego me daban de alta cuando yo no me sentía bien. Entonces, de cierta manera existía mucha deficiencia y pues yo no encontraba como alguna forma de acudir a un servicio de salud mental, por más que yo lo intentaba. Entonces pues mi intención de hacer la tesis pues fue para evidenciar el problema que vive el país respecto de la salud mental y de la problemática de su atención. Ya luego les contaré sobre eso, pero bueno, el día de hoy les quería contar sobre mi experiencia personal de lo que es vivir con depresión. Eh, Obviamente este video es completamente diferente a todos los que subo en el canal y todas esas cosas, porque los que me conocen y los que no me conocen a lo mejor se habrán dado cuenta que yo no soy tan abierto a expresar mis sentimientos, pero hace algún tiempo que sentí la necesidad de expresarlo, primero porque pues hay muchas personas que lo sufren y no lo pueden identificar, y segundo pues como un ejercicio terapéutico, así que si no lo quieren ver o no les importa, pues tampoco hay ningún problema, ¿no? Esto es un ejercicio para mí de expresar qué es lo que siento. Y les cuento un poco, la depresión es multifactorial, es decir, puede surgir de diversas formas, puede surgir a través de un golpe, a través de una lesión, a través de un evento traumatizante. Traumático no es el término correcto, pero me lo voy a usar como para que se entienda. Varias razones pueden ser. Puede tener una predisposición genética, cualquier cosa por el estilo, pero a grandes rasgos, pues la depresión es un desequilibrio químico en el cerebro, y esto es muy importante. Para mí fue muy importante durante la tesis establecer a lo largo de todo el capítulo, a lo largo de toda la tesis, a pesar de ser una tesis de derecho,
que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad que no depende de la persona. De hecho, en ese capítulo que les leí, hago mucho énfasis en por qué, por ejemplo, tiene implicaciones laborales donde la persona pues no puede decidir si quiere o no quiere estar bien. Entonces, al hablar de un desequilibrio químico, estamos hablando que la teoría más aceptada es que existe eh, una disminución en los neurotransmisores del cerebro. Los neurotransmisores son unos químicos que el cerebro segrega para pues mantener ciertos tipos de estados, por ejemplo el sueño, las emociones, por ejemplo como la adrenalina, como la serotonina, diversos neurotransmisores, y entonces estamos hablando de una disminución de la producción de neurotransmisores por diversas situaciones. Obviamente, al hablar de un desequilibrio químico, pues estamos hablando también de los efectos que este desequilibrio químico tiene en, por ejemplo, el estado de ánimo. Pero no nada más es el estado de ánimo. Se confunde la depresión con estar triste, pero tiene muchísimas consecuencias. Por ejemplo, falta de apetito, falta o exceso de alimentación, exceso de sueño. Y exceso de sueño no porque estoy triste, quiero dormir. No, pues simplemente existe un desequilibrio químico que te hace querer estar dormido todo el día y a veces ni siquiera poderte controlar. Esto se los cuento porque para mí fue un proceso muy difícil entender lo que es la depresión. Yo comencé con episodios depresivos, o al menos a comprender que eran episodios depresivos aproximadamente a finales del 2015 y principios del 2016, por diversos factores. Y en ese momento yo pues no comprendía qué era lo que me pasaba. Y fue muy triste porque pues yo había estado hasta ese momento de la carrera pues llevando buenas calificaciones de alguna manera. La carrera no me gustaba, yo no quería ser abogado, pues, lo estudié y lo que fuera, pero bueno, digamos, había un ánimo de mi parte para llevarlo adelante. Pero cuando comienzan los episodios depresivos yo empiezo pues obviamente a tener problemas, dejo de ir a la escuela, dejo de entrar a las clases, dejo de hacer las tareas, dejo de hacer los exámenes, y esto me trae varios problemas que pues obviamente me hicieron por lo menos atrasarme un semestre en la carrera. De hecho, yo terminé un semestre después la carrera precisamente porque pues había yo reprobado varias materias. Y yo recuerdo, y esto me generó mucho conflicto y se los quiero contar porque es una de las cosas que más me ha marcado y fue lo que específicamente me llevó a querer hacer la tesis sobre este tema. Y es que en una ocasión la maestra de inglés, y yo le dije, ¿sabe qué, profesora? Pues es que, o sea, yo no puedo, o sea, primero el inglés no me gusta, no me entra, no lo que sea, pero pues yo tengo esta situación médica. Yo ya tenía en ese momento el diagnóstico, le llevé el, este, el diagnóstico del psiquiatra. Yo ya estaba en tratamiento psiquiátrico mismo ahí en la UNAM. Le dije, pues estoy tomando medicamento y tal, pero el medicamento me provoca mucho sueño porque en una gama previa de medicamentos no tan desarrollados, los medicamentos lo que provocaban era un exceso de sueño en las personas con depresión. Entonces le dije, pues, o sea, con que ya no lo puedo controlar, su clase es quién sabe a qué hora, entonces, pues no puedo venir, necesito como ayuda, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, pues estás deprimido. Y le dije, pues no sé, entre una de esas cosas, pues es la muerte de mi papá. Y me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. Una vez murió mi esposo, murió un domingo y el lunes yo tenía que dar clase y vine a dar clase porque yo no tenía tiempo para estar deprimido. Si yo pudiera verla ahora y literal casi que decirle no manches, o sea, ¿qué son esas contestaciones? No es si tienes o no tiempo para deprimirte. Y bueno, a lo mejor ella seguramente experimentó algún proceso depresivo que vivió a su manera y es muy respetable. Yo no voy a juzgar los trastornos mentales de otras personas desde mi perspectiva de una persona con un trastorno mental, pero esa respuesta me marcó, que me dijera yo no tengo tiempo para estar deprimida y tú tampoco deberías tenerlo. Me dijo, estás muy joven. Y eso aunado a que incluso varios médicos, tengo un problema del corazón, el cardiólogo me dice, no, pero ¿por qué estás deprimido? No, mira la vida, eres muy joven. Otro de los médicos que me dijo, no, pero es que eso no, ¿para qué te vas a estar drogando si finalmente esas son drogas y no sé qué? Y como constantemente ir viviendo ese periodo fue lo que me llevó a hacer la tesis, para tratar de crear conciencia. Y con este video quiero también crear un poco de conciencia
estar deprimido no es ni siquiera a veces un estado pasajero, no es de, yo ya estoy depre. No, o sea, la depresión es en efecto una enfermedad, la afectación de las funciones fisiológicas ordinarias del cuerpo que genera un malestar. Y es multifactorial, así que si ustedes empiezan a sentir este tipo de cosas, pues consulten a un psiquiatra, consulten a un psicólogo, porque es muy importante la atención y sobre todo es muy importante la conciencia. Yo he visto que en los últimos días, los últimos meses, el último año ha habido como una gran promoción de la salud mental a través de las redes sociales, impuesta por los mismos usuarios, ni siquiera por ninguna institución, y eso es importante para que se comprenda que el problema de la depresión pues no es cualquier cosa. Pero bueno, ahora les voy a contar ya un poco mi historia, ¿no? Ya les conté un poco de todo esto, como la parte de ayudar a alguien más, pero también les quiero contar mi historia de cómo es vivir con depresión, porque el primer conflicto con el que te topas es que la gente no te entienda. Y que la gente no te entienda es duro porque la persona que sufre depresión de por sí tiene un problema de autoestima y un sentimiento de impotencia y de inutilidad ante ciertas cosas. Y cuando tú te topas con la gente que no comprende que lo que incluso es una discapacidad, se llama discapacidad psicosocial, así está caracterizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ley para evitar la discriminación en México, la ley para protección de las personas con discapacidad de México define así esta una discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque existe una deficiencia, no les gusta usar el término deficiencia, pero yo lo voy a usar porque a mí sí me gusta, una deficiencia orgánica que genera que con las barreras del entorno no se pueda realizar con plenitud la vida, ¿no? Entonces, esas barreras son precisamente la incomprensión de lo que es una discapacidad psicosocial y es no poderte desarrollar en un entorno normal, es decir, con personas que no tienen esta discapacidad y por lo tanto pues se desarrollan de la manera más normal. Entonces una de las cosas más difíciles es toparte con la gente que muchas veces no te entiende. Yo no quiero juzgar a nadie ni quiero reclamarle a nadie, pero muchas veces me han dicho, ay, pues es que tú eres muy cerrado, es que no te gusta hablar, eres muy hermético, no te gusta salir con nadie, no te gusta hacer nada. Y es precisamente porque vivo en un proceso de depresión donde a veces puedo tener días en los que sí quiero salir y en los que sí quiero hablar con la gente y días o semanas en los que no quiero hacerlo. Y no porque no los quiera y no porque los odie y no porque, simplemente porque no puedo. ¿Sí? Por más que lo intente no puedo porque hay una barrera química y también anímica que me impide que yo pueda desarrollarme. A veces no contesto el teléfono, a veces no salgo a ningún lugar, a veces me invitan a algún lugar y digo que sí voy a ir y luego no voy. Invento un pretexto, pero el pretexto es que me siento mal. Y es una situación muy difícil. En mi caso yo tengo diagnosticado un trastorno mixto de ansiedad con depresión. Es muy común que cuando una persona tiene ansiedad tenga depresión o cuando tenga depresión tenga ansiedad porque se combinan estas situaciones y además tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Que bueno, ya ese más o menos lo he ido controlando. Pero es muy complicado, por ejemplo, poder hacer que la gente te entienda. Y es complicado también porque tú te hartas de que la gente no te entienda. Y te hartas de tu situación. Dices, ya estoy hasta la madre de esto, ya no quiero seguirlo viviendo y te empiezas a frustrar, ¿no? Porque dices, pues yo quisiera salir y yo quisiera disfrutar la vida y yo quisiera estar con mis amigos y yo quisiera decir que no pasa nada, pero no puedo. Y a veces la gente te reclama y te dice, güey, ya no mames, o sea, bájale. Perdón por las palabras, no me vayan a censurar. Pero bueno, te dice, ya, bájale, no manches, solo échale ganas, solamente estás triste. Muchas veces me han dicho, no, pues eres un huevón, eres un flojo, no te importa nada en la vida. Y no es que no me importe, realmente me importa. Y me importa tanto que ver cómo la vida se va a la fregada por una cosa que yo no puedo controlar, que me empiezo a desesperar y entonces entra este proceso de ansiedad. Entonces, vivir con estos trastornos es como un infierno, porque, por ejemplo, una de las características es insomnio en las noches y extrema somnolencia durante el día. Entonces, pues a veces no puedes dormir en la noche porque estás pensando toda clase de cosas que no tienen sentido, que es ansiedad y al siguiente día pues no te puedes levantar obviamente porque pues tienes sueño, no quieres hacer nada, estás triste, todo lo ves de forma negativa, es realmente un infierno.
Y durante un tiempo fue un infierno para mí cuando se combinó con mi trastorno obsesivo compulsivo, porque el trastorno obsesivo compulsivo no es ese de que cuentas todas las cosas o no tocas las rayas. Esas son mentiras. El trastorno obsesivo compulsivo tiene más que ver con la condición de empezar a crear ideas que no son posibles, lógicamente, que esto pues trae aparejado también el trastorno de ansiedad. Entonces, mi trastorno obsesivo compulsivo durante mucho tiempo tiene variantes el trastorno y en este caso el mío era, ay, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, eso de que crees que estás enfermo de todo. De esa forma fue que se desarrolló en mi trastorno obsesivo compulsivo. Entonces era un infierno porque pues yo estaba triste y no quería hacer nada, pero a la vez tenía mucha ansiedad, o sea, mucha desesperación, y la desesperación se aumentaba pensando que yo tenía una enfermedad. ¿Cuáles fueron las razones de mis diversos trastornos? Pues no lo sé, sinceramente no lo he descubierto. Nunca he durado más de 3 sesiones con un psicólogo porque o me dan de alta o los cambian o los quitan, porque evidentemente no tengo los recursos para acudir con un psicólogo privado. Entonces pues al acudir a los servicios públicos de salud mental, que son una porquería en México, pues evidentemente que se generan este tipo de problemas. Entonces, no lo he descubierto, pero yo mismo he ido pensando. Uno de los factores, pues es desde luego que yo sufrí muchísimo bullying en la primaria. Yo iba en una escuela católica, en una escuela lasallista, donde los niños eran malditos, malditos como en todos lados. Son muchos niños, pero eran especialmente crueles conmigo y con otro grupo, principalmente pues porque yo no era como ellos, ¿no? Yo tenía una diferencia bastante marcada entre el hombre rudo y el hombre que juega fútbol y dice groserías y está metido en los roles de género. Yo siempre estuve como muy fuera de todo eso. Nunca fui afeminado, pero me llamaban afeminado. Y entonces esa constante molestia, llegaron a golpearme, llegaron a lesionarme, tanto del brazo como del cuello varias veces. Y esas situaciones fueron generando en mí varios conflictos. Posteriormente viene la enfermedad y muerte de mi papá, que fue un evento trágico y que además a mí y a mi familia nos sumió en una profunda crisis económica porque era una enfermedad carísima donde había que pagar literalmente miles de pesos para poder mantenerlo vivo. Y luego posteriormente vino el caso de mi abuso sexual por parte de un sacerdote que ya conté, que además luego agravó porque cuando lo quise denunciar pues me quisieron matar los franciscanos y bueno, toda esta historia que ya he contado alguna vez. Si alguien se la perdió, pues ni modo, porque como me censuraron no puedo hablar mucho de eso porque si no otra vez voy a tener problemas legales. Pero también ese proceso de ver cómo la iglesia a la que yo le había entregado mi vida entera me daba la espalda y me atacaba y me quería matar literalmente, generó en mí muchísimos conflictos. La parte más grave pues fue precisamente en la escuela. Eh, yo les leí aquí, por ejemplo, que una de las consecuencias puede ser la ideación suicida, y pues sí lo tengo que admitir. Muchas veces he tenido ideas suicidas. Gracias a Dios nunca he tenido intentos, aunque no porque no haya querido, sino más que nada pues por cobarde. Pero por eso les digo que vivir con depresión es una cosa muy fea, es una cosa muy triste. Y a mí me duele cuando la gente me dice, es que eres muy hermético, es que eres muy cerrado. Me duele porque no es que yo quiera ser así, es que realmente yo quisiera poder expresarme de otra manera, yo quisiera poder ser de otra manera, pero no puedo, no me lo permite una barrera química. Y yo lo he intentado y he intentado lograr muchas cosas y siempre ando metido en todo y siempre ando queriendo participar en todo y siempre un gran problema que yo tengo es negarme a reconocer públicamente que tengo este trastorno. Hasta la fecha no sé si alguien sabía que lo tenía, pero hasta antes de este momento yo siempre había públicamente mostrado una cara diferente, una cara pues de risa, de todo está bien, haciendo bromas por todo, siendo sarcástico ante todo, o sea, buscando un mecanismo de defensa que no dejara ver mi debilidad ante el mundo. Siempre ha sido para mí un conflicto mostrarme débil. Y el día de hoy lo hago porque me encuentro también en un momento de quiebre donde digo, es que ya no puedo más, o sea, ya estoy cansado de que he vivido años con depresión tomando pastillitas, tomo estas pastillitas rosas que me dan para la depresión, pero pues que sinceramente siento que no sirven para nada porque no me hacen nada, y además controlando la ansiedad con clonazepam y diversas cosas. Y
a veces te hartas de ver que no hay resultados, es muy desesperante. Y es un infierno, por eso lo quiero contar, no para hacerlo sentir mal, sino para que si alguien lo sufre, sepa que lo entiendo perfectamente. Es un infierno vivir con depresión. Y yo no quisiera ya vivir de esta manera porque a veces tengo muchos proyectos, o sea, mi más gran sueño en la vida es ser profesor de la UNAM, pero bueno, ese sueño por ahora se ve coartado por el hecho de que estuve atrasado para terminar la licenciatura por problemas con esta depresión, también atrasado en terminar la tesis y viene toda una serie de conflictos que se te van presentando y luego tú quieres salir y quieres salir y quieres salir y a veces no puedes y es difícil. Y hoy lo quiero expresar nada más, a lo mejor dicen, güey, qué feo, ¿no? O sea, qué oso ponerte a llorar en público. Bueno, pues ni modo, no lo vean, quítenlo. Y así es vivir con depresión. A veces hay momentos buenos, a veces hay momentos malos y a veces me desespera un poco no poderle dar a la gente que me rodea todo lo que se merece porque he tenido la bendición de estar rodeado de gente muy buena que me ha dado muchas cosas en la vida, empezando por mi familia y a veces yo no los puedo retribuir porque hay una barrera entre mí y el mundo exterior para poderles expresar más cariño, para poderles expresar más aprecio. Ni modo, o sea, no voy a decir así soy, chinguense, no, o sea, yo vivo en una constante lucha por salir adelante, en una constante lucha porque a mí me emperra ver a la gente que abusa de otros y el hecho de ver cómo los franciscanos trataron de abusar de mí, apoyados con su poder y con sus redes de corrupción, me enojó mucho y fue un momento en el que dije, no, yo voy a salir adelante y me puse perro, así casi que me amenazaron a mi familia de muerte y dije, bueno, ya le voy a bajar. Pero siempre he tratado de ser así con todo, o sea, aperrarme a las cosas para no dejarme vencer por esta maldita enfermedad. Pero bueno, a veces hay días buenos, a veces hay días malos, y pues ya, eso es un poco lo que les quería contar, lo que es vivir con depresión desde mi perspectiva. Cada quien podrá vivir también su depresión como quiera. Lo que yo les quiero decir es no se dejen rendir y también si tienen que expresar sus sentimientos, expresenlos. Vivimos, yo sé, en una sociedad capitalista espantosa de mierda que individualistamente nos hace segregarnos de muchas personas y no poder expresar los sentimientos, pero no lo dejen de hacer. Háganlo. Yo sé que a lo mejor alguien me va a mandar un mensaje de decir, no, pues échale ganas, estoy contigo, tal, o sea, si les soy sincero, no me sirve de nada, no por ser mala onda, pero no me sirve de nada que me digan que le eche ganas o que están conmigo, porque al final estoy aquí, en estas cuatro paredes, a las, no sé qué hora es, las 2:30 de la mañana, yo solo, lidiando con mi trastorno. Y no porque niegue que hay gente a mi alrededor, pero estoy yo solo lidiando con mi trastorno en este momento. Agradezco obviamente las buenas intenciones de que me las quiera mandar, pero pues esta es una lucha que mis pastillitas rosas y yo vamos a tener que seguir enfrentando por algún tiempo hasta que algún día pueda decir, ¿sabes qué? Vencí esta enfermedad. Es triste porque cuando alguien tiene cáncer o alguien se rompe una pierna, vas y le dices, ay, qué feo que tienes cáncer, pues lo que necesites y bueno, tampoco está padre porque te tienen lástima, pero cuando alguien tiene depresión dicen, ay, se está exagerando, o no lo notan, o no les importa, simplemente lo omiten y es feo, la depresión es una enfermedad muy mala onda, porque es invisible ante ti, ante los ojos de los demás, y no genera ese sentimiento de empatía que generan otras enfermedades. Y por eso también es una enfermedad bien triste, es una enfermedad muy solitaria, pero debería ser también un motivo de vencerla. Yo he visto que cuando la gente vence el cáncer, tocan una campanita en el hospital y todos le aplauden. También debería ser así. Cuando alguien vence la depresión, debería poderse hacer algo así porque pues, la depresión es una enfermedad horrible, horrible, la verdad. Y pues bueno, les prometo que la voy a vencer y pues le vamos a echar ganas. Ahora sí, la frase cliché contra la depresión, pero pues también requiere un poco echarle ganas. Ya me desahogué, ya les conté lo que es vivir con estos trastornos y pues bueno, vamos a seguir adelante. Adiós.